Buenas tardes, doctor León y asistentes. Le damos inicio a la charla Estructuración de costos como herramienta competitiva. Me permito informarles que en el chat de esta reunión les voy a dejar el link de asistencia para que los asistentes lo diligencien y poder enviarles el material más adelante. También les informo que a través de este listado que ustedes diligencien pueden solicitar la asistencia técnica personalizada para cada uno de los casos de las empresas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la puntualidad. Le doy la palabra al doctor León Ramiro Prato. Doctor, adelante. Muchas gracias, Angelina. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es León Ramiro Prato Franklin y pues trabajamos con la Cámara de Comercio en el área de la consultoría financiera externa desde el año 2012. Y bueno, hoy estamos nuevamente con la charla o conferencia sobre el tema de costos. Esperamos que sea de la mayor utilidad y provecho para ustedes. Si tienen alguna inquietud, pues la van escribiendo, la van formulando. Si tienen problemas con sonido, me avisan. Y bueno, iniciamos. Entonces, el tema básicamente es la estructura de costos como herramienta competitiva. Y vamos a ver algunos. Ay, su máquina. ¿Ahí me ven? Sí. ¿Ahí ven la diapositiva? Sí, señor. Sí, sí, señor. Okay. Qué pena, es que moví aquí un botón que no era y creí que le había apagado. Listo. Entonces, la estructura de costos como herramienta competitiva. Y pues esta es una frase que encontré por allá en el internet que dice muy claramente, me disculpan, no conozco el autor de la frase, no soy yo, hubiese querido ser yo, pero no soy yo. Quien no conoce sus costos no conoce su empresa. Si realmente nosotros no sabemos cuánto nos cuesta nuestro producto, nuestro servicio, pues podemos estar vendiendo muy por encima o peor aún por debajo del costo de fabricación o de prestación del servicio, y eso puede hacer que nuestra empresa salga del mercado. Puede que tengamos un buen producto, puede que ofrezcamos un buen servicio, pero nuestra estructura de costos no está acorde con la realidad y podemos estar entrando ya en un proceso de insolvencia, quiebra, etcétera. Entonces, empecemos como definiendo qué es costo y qué es gasto. Entonces, costo es todo el conjunto de erogaciones en las que una entidad, hablando como entidad, una empresa, una unidad productiva, incurre para producir un bien o para prestar un servicio. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estamos hablando es que los costos son básicamente una inversión. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es todo lo que yo incurro para producir el bien o prestar el servicio: materia prima, insumos, mano de obra, energía, servicios públicos, etcétera, que no sean gastos sino costo, y son inversión o costo porque se recuperan cuando vendemos el producto, cuando vendemos el bien o cuando prestamos el servicio. Entonces ahí está la diferencia. Ahí está la clave. El costo yo lo recupero vía venta, vía generación de ingresos, vía prestación del servicio. El gasto son también erogaciones, pero muchas veces el gasto no se recupera porque por eso son los gastos fijos, aquellos que se dan o se causan o se generan, se venda o no se venda, se produzca o no se produzca, se preste el servicio o no se preste. ¿Qué ocurre en el caso de el microempresario, llámese persona natural o persona jurídica, sabes que es de un solo accionista, que es soy la que vendo, soy la que facturo, soy la que compro, soy la que entrego, soy la que produzco, etcétera, que por lo general esa persona pues está 100% dedicado a su negocio, como debe ser, y es un gasto fijo
o puede ser un costo, dependiendo de cómo lo miremos. ¿Y qué significa? Que si no produzco, no vendo, pues no genero ingreso. ¿Okay? Pero la persona, el microempresario o el empresario que está dedicado 100% a su negocio, pues obviamente requiere de vender, requiere de generar ingresos para él poder, perdónenme la expresión tan brusca, retirar, sacar la plata de lo que necesita para vivir como ser humano, como persona. ¿Listo? Y eso vamos a más adelante lo vamos a mirar que una de las falencias que tenemos es que no cuantificamos cuánto cuesto yo a la empresa. Yo como empresario, yo como dueño de la empresa, como dueño de la sala, yo como persona natural, dueño del establecimiento de comercio o del negocio, no tengo definido cuánto le cuesto yo, sino que voy retirando a medida que voy generando ingreso efectivo, flujo de caja, pero no llevo una cuenta establecida de cuál es el costo y qué incidencia tiene, qué porcentaje refleja de los costos totales de operación. Y eso es muy importante porque a veces decimos la empresa no está dando, no, sí nos está dando, lo que pasa es que no, como no tenemos un control de cuánto le cuesta yo a la empresa, entonces pues no sabemos definir cuánto es lo que la empresa realmente está generando, si está generando incluso utilidades o pérdidas. ¿Listo? Vamos a mirar los elementos del costo y el costo de producción. Básicamente los elementos de costo son tres. La materia prima, que es directa, mano de obra, que hay mano de obra directa e indirecta, y los costos indirectos de fabricación. Incluso dentro de estos costos indirectos de fabricación puede haber una mano de obra. Aquí cuando estamos hablando de la mano de obra directa, esta que estoy señalando con el cursor. Y aquí están los costos indirectos de fabricación, depreciación de maquinaria y equipo, mantenimientos, que por lo general nunca los tenemos en cuenta a la hora de establecer el costeo de mi empresa. Y esto esta sumatoria me da el costo de producción. Materia prima, como son variables junto con la mano de obra, que lo vamos a ver más adelante, pues es muy fácil de costear. Porque si yo le pago al personal a destajo y le pago un jornal los sábados, pues yo sé cuántas unidades produjo y sobre ese valor le pago. Muy fácil de calcular. La materia prima también es fácil de calcular. Cuántos gramos, cuántos decímetros, cuántos mililitros utilizo, etcétera. Entonces, estos dos son muy fáciles de identificar. Este es el que nos genera dolores de cabeza y a veces ni siquiera los tenemos en cuenta. Entonces, eso vamos a mirar cómo los determinamos. Entonces, ¿qué es la materia prima? Aquí hay un ejemplo. En la camisa, pues está todo lo que es la tela, botones, hilo, las marquillas, todo, absolutamente todo es materia prima. Para mí, León Ramiro Prato Franklin, quiero ser muy claro, es mi posición. Para mí, León Ramiro Prato Franklin, toda la materia prima es directa. Para mí no hay o no existe materia prima indirecta. Pero si ustedes consultan al señor Google y libros de costos, puede que encuentren materia prima indirecta. Reitero, para mí no existe. Voy a dar un ejemplo. En la segunda dibujo, ven ustedes diferentes modelos de zapatos, de calzado. Supongamos que todos tienen pegante. Yo les pregunto, ¿el pegante será materia prima directa o indirecta? Entonces alguien dirá, en algún libro, es que es indirecta porque no se ve, no se percibe. Pero yo pregunto, si todos necesitan del pegante, ¿será que el pegante es indirecto? No, el pegante es directo, independiente que se vea, no se vea, esté visible o no esté visible, toda materia prima es directa. En este caso que estoy haciendo el ejemplo, el pegante es una materia prima directa. No le eche pegante y verá qué le pasa al calzado, pues no le sirve. Así de sencillo. Entonces, toda la materia prima para mí es directa. O usted imagínese el hilo, como no lo veo, así a simple vista, no lo percibo, entonces es materia prima indirecta. No, para mí todo. Y cuando estamos hablando, en este caso, del calzado y la camiseta y la camisa o las confecciones, está la marquilla donde está la talla, donde está el nombre de la marca, la marquilla donde dice cómo se debe lavar la prenda. En fin, por lo general tienen de 3 o 4 marquillas. La pregunta, ¿esas marquillas son materia prima directa? Para mí, sí. Que es que esta viene empacada en una bolsa común y corriente de plástico
y así la entrego y yo después le doy otra bolsa con el nombre o con el logotipo de mi empresa o de mi almacén al cliente. Esa bolsa plástica donde la inserto para que no se me deteriore o ese empaque es materia prima directa, para mí sí, porque es un elemento del costo que hace parte del bien final que yo entrego al cliente. Entonces, aquí tengamos en cuenta todo esto. ¿Qué ocurre? Que tengo en algunos almacenes, cuando compro calzado, me dan una tula donde viene contramarcado con el nombre del almacén. Esa tula es costo directo, claro que sí, porque es un costo que hace parte de la entrega del bien final. Entonces alguien dirá, pero es que no está dentro del proceso productivo del calzado o de la confección, no importa, pero el bien final, el producto, lo estamos entregando con esa tula, por darle el ejemplo del calzado deportivo, por decir algo, y por consiguiente se debe aplicar como costo final del producto, del bien que estoy entregando cuando lo vendo y se lo entrego a mi cliente. Entonces, costo no es solamente los egresos en los cuales, las erogaciones en las cuales incurro para el proceso productivo del bien o para el proceso de prestación de servicio, sino es todo aquello que haga parte de ese bien o de ese servicio y que yo lo pueda relacionar directamente. Entonces, ojo con eso, porque a veces, pues es que ese empaque yo no lo tengo en cuenta. Sí, hay que tenerlo. No, es que ese empaque es indirecto porque yo leí en un libro que es indirecto. Sí, está bien, tómelo como Dios quiera, pero es un costo. Y reitero, para mí, hace parte del costo directo del bien o directo del servicio, según sea el caso. Vemos aquí el calzado, donde pues obviamente hay diferentes materia prima, suelas, cordones, pegantes, qué sé yo. ¿Listo? Y el otro es en el de la jugosa, deliciosa hamburguesa. Dios mío, lo que pasa es que muy temprano no hace mucho almuerzo, entonces sería el colmo que tuviera hambre. Pero entonces, si usted ve esta hamburguesa tan apetitosa, identifiquen, mire toda la materia prima que hay. Pan, por aquí veo un huevo, cilantro, carne, por aquí veo queso, etcétera. Diferentes tipos, otros carnes, verduras. Todo eso es materia prima. ¿Listo? Si ya viene con las salsas preparadas, ya viene con las salsas, esas salsas son materia prima. Que además de eso, yo les sirvo al cliente 2 tarritos de, ¿cómo es que llama ese con máquina salsa que le dan a uno? Bueno, se me escapa en ese momento. Tártara o la que sea. ¿Eso es materia prima? Claro que es materia prima. Si además de la hamburguesa le vendí la gaseosa, una PET, eso pues viene y eso tiene un costo, que ya no la produzco, sino que la comercializo, porque en ese momento la PET, llámese Coca-Cola, Pepsi, colombiana, la que sea. Uy, por favor, me apagan ese micrófono. Llámese la marca que sea de bebida gaseosa, tiene un costo, porque ya no produzco la hamburguesa, produzco la hamburguesa, no produzco la bebida gaseosa, pero la estoy sirviendo con la gaseosa, de pronto está en un combo y hace parte del costo de ese combo. Las servilletas, aquí veo servilletas, eso hace parte del costo. O sea, lo que estoy diciendo acá es que todo lo que tenga que ver directamente con ese servicio que estoy ofreciendo en ese momento, porque lo que estoy vendiendo es más que la hamburguesa, estoy prestando el servicio de restaurante de comida rápida. Entonces, todo eso es lo que intervengo para generar esa hamburguesa que se resume en un servicio, hace parte del costo directo de la misma. Me lo sé con hamburguesas, me lo sé con sándwiches, me lo sé con perros calientes o con platos a la carta, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta eso, que esta materia prima son todos los elementos que se incluyen en la elaboración del producto o en la prestación de un servicio que involucre obviamente materia prima. ¿Listo? Se transforma e incorpora en un producto final o servicio. Por eso el empaque hace parte de la materia prima, porque se incorpora en el producto final. Si yo voy al restaurante XX de comida rápida y digo para llevar, ellos a veces de pronto puede que no me lo cobren o puede que sí, pero si lo pido para llevar y el restaurante me da un empaque de icopor
puede que me cobren 500 pesos, puede que me cobren 1000 pesos más, quiere decir que para ellos es un costo y obviamente lo están cobrando. Puede que no le cobren, no le ganen nada, ¿vale? Cobren solamente los 1000 pesos que les cuesta a ellos, pero eso es un costo para ellos y es un empaque, y para mí el empaque hace parte del producto final o del servicio, según sea el caso. Y tiene una serie de elementos y procesos que mediante un proceso de redundancia y transformación permitieron la confección del producto final. Aquí están los productos finales. ¿Listo? Entonces, aquí, como la primera recomendación, y nunca me cansaré de hacerla, es que ustedes, antes de iniciar el proceso de costos, cuando digo antes de iniciar es empezar a echar números, como lo decimos coloquialmente, es definir el flujograma de procesos desde que un cliente me solicita o me hace un pedido hasta que yo lo entrego a satisfacción de ese cliente. Es decir, qué actividades, qué pasos, cuál es el proceso completo desde el inicio hasta el final, que es la entrega del bien o del servicio de satisfacción del cliente, qué actividades incluyo y qué costos se me generan, qué gastos también se me pueden generar para ver qué tan rentable soy, poder cuantificar ahí sí mi estructura de costos y gastos, y les garantizo que ahí ustedes van a identificar incluso actividades que les restan valor a su empresa o que le están generando sobrecostos o gastos innecesarios. Es un ejercicio. Señor León. Señor, no pueda. Bueno, muy buenas tardes. Sí, una pregunta. Qué pena que lo interrumpa. Tranquilo, con mucho gusto. Englobando la situación entonces y sabiendo, como usted lo cuenta, que en algunos restaurantes uno se toma el atrevimiento de tomar unas dos sobres de azúcar, sí, en algunos establecimientos pues, ya lo deben tener contabilizado, obviamente que pueda pasar unos pitillos que quedan al alcance de la mano y de pronto uno quiere, aunque no es mucho, de todas maneras se ve. Mi pregunta es, ¿engloba esto al costo del perifoneo, al costo de lo que se invierte en redes sociales para poder vender? Porque en otro curso que estaba el otro día dijeron que independientemente que compren o no compren nuestro producto o servicio, de todas maneras, el hecho de que entren a la página ya genera un costo. Entonces, ¿abarca hasta allá? Podría ser, incluso, ¿qué es lo que se habla? Aunque no soy experto en el tema de las redes, ni mucho menos me considero neófito en el tema, pero ¿qué es lo que yo siempre he tenido claro? Que las redes sociales son un gran soporte para efecto de lograr ventas, sí, pero ¿cómo se mide la efectividad en redes? Para mí, no con los likes, no con los me gusta, sino con las ventas que realmente se obtengan, se logren, se alcancen a través de la publicidad en redes sociales, llámese Facebook, Instagram, la que usted quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que por ejemplo, si yo comparto una foto, un meme en Facebook y logro 100 me gusta, pues, ay, sí, chévere, 100 me gusta, qué rico, y mire, me están mirando por lo menos 100 personas, ¿listo? Pero ¿cuántas de esas 100 se me convirtieron en ventas efectivas? Entonces, en redes hay unos mecanismos para determinar esa efectividad de venta, porque por lo general estas redes, cuando usted puede hacer publicidad por Facebook, pero eso tiene un costo, ¿cierto? Usted puede hacer publicidad por otro estilo, por otro tipo, y eso tiene un costo. Usted puede incluso, ya hay apps, aplicaciones, incluso aquí en Cúcuta hay una, estoy hablando específicamente de restaurantes, en donde la persona entra en la aplicación, tiene el menú de restaurantes y a su vez tiene la carta de cada restaurante y puede hacer el pedido. El solo hecho de ese restaurante Yeye estar metido o estar involucrado en esa aplicación va a tener un costo. Le cobran un 10, un 15% por la venta, ¿cierto? Además de que tiene una tarifa fija mensual. Entonces, fíjese que ahí ya va a incluir un costo. Entonces, una pregunta que usted va a decir, bueno, pero si yo pago, por dar un ejemplo, 300,000 pesos por publicidad en una aplicación o en un Facebook, lo que sea, ¿cómo lo aplico a las unidades producidas? Entonces, tengo que determinar de esos 300,000 pesos que invertí en esa publicidad, ¿cuántas ventas realmente se dieron por hacer esa publicidad en unidades o en pesos?
y ahí entonces le cargo a esas ventas el costo como tal. Porque en un restaurante, si voy a un restaurante, ya después pasaré a otro, yo tengo ventas en sitio, ventas domicilio, ventas por estar en la aplicación o por tener mi propia página web. ¿Listo? Y recordemos que no solamente restaurantes, sino por ejemplo almacenes tradicionales, incluso de grandes almacenes como Vélez, Mario Hernández, etcétera, por razones de pandemia, año pasado, COVID-19, para poderse mantener en el mercado, que han utilizado sus propias páginas web y otros canales como Dafiti, Mercado Libre, etcétera, que cobran un porcentaje, ¿cierto? Y incluso usted puede hacer publicidad en Mercado Libre, además de tener los productos en esa página, pero ellos también le hacen marketing, le hacen mercadeo y lo cobre, y antes cobra una tarifa semanal o mensual estipulada. Entonces usted le puede, ese costo específico, usted se lo puede cargar, perdónenme la expresión tan brusca, a las ventas que se hicieron efectivamente a través de esa página, llámese Mercado Libre o Dafiti. ¿Sí ven? Entonces es necesario identificar muy bien cuál es el costo y qué ventas se generaron al utilizar, llámese páginas web, plataformas o aplicaciones. ¿Listo? ¿Sí satisface mi respuesta a su inquietud? Sí, señor, muchísimas gracias. Claro que sí. Okay, con mucho gusto. Y es más, nosotros tenemos un tema que se llama contabilidad como herramienta gerencial, en donde usted puede incluso diferenciar los ingresos. Pero vendo las mismas camisas, vendo los mismos pantalones, vendo los mismos productos, hamburguesas, perros calientes, qué sé yo, pero es que una cosa, como reitero, uno es por ingreso por venta en sitio, otro es por domicilios y otro es por los clientes que me compran por mi página web o por otras plataformas como las que acabo de mencionar. No les estoy haciendo publicidad ni mucho menos. Lo mismo es cuando tengo calzado, confecciones o cualquier otro producto, balones de fútbol, artículos deportivos, qué sé yo, vendo en sitio, vendo a través de la página web y vendo a través de mi propia página o vendo a través de plataformas. ¿Qué ocurre? Que las redes sociales han modificado mucho la estructura de costos de las empresas. ¿Por qué? Porque uno escucha sobre todo a los nuevos emprendedores donde dice es que yo todo lo vendo a través de redes sociales, yo no tengo punto de venta directo, no tengo punto de venta fijo, porque así me ahorro arriendo servicios públicos un empleado. Eso está perfecto, yo no voy a decir que no, me parece maravilloso. Pero cuando yo solamente vendo por WhatsApp o por Instagram me piden porque lo tengo dentro de mi paquete de datos del celular, pues el costo es muy bajo. Alguien dirá, no me cuesta nada. Sí le cuesta porque usted está pagando un plan a cualquiera de los operadores de telefonía celular. Usted le está pagando un plan. ¿Listo? Y si usted lo hace y tiene el WhatsApp y lo ve en el computador, pues y está en su casa, pues sí tiene además otro costo que sería el internet que esté pagando en su residencia. Entonces sí tiene, ya ahí tiene dos costos bajos, sí, pero ya tiene dos elementos de costo. ¿Listo? Que le sirven para hacer publicidad y le sirven para tomar pedidos. ¿Ok? Pero cuando hablamos de plataformas o de aplicaciones, ellos no son gratis, ellos cobran unos porcentajes que incluso pueden ser superiores a tener usted su punto de venta fijo. Lo que sucede es que cuando yo estoy hablando de plataformas de venta en redes sociales, pues tengo una mayor probabilidad de mayor alcance, valga la redundancia, porque mi punto de venta fijo son aquellos transeúntes que vayan hasta mi punto. En redes sociales puedo vender a diferentes ciudades del país, ¿sí? A diferentes municipios. ¿Okay? Pero también hay que tener en cuenta que hay, la tecnología nos ha permitido a través de Nequi, David Plata, creo que Bancolombia a la mano, por citar algunas, que no tenemos costo y nos pueden girar y nos pueden transferir. Pero si alguien me transfiere de
una ciudad a otra, de Bucaramanga, tiene cuenta en la vivienda y me consigna a Bancolombia, de pronto a él le cobran la transferencia, la transacción, qué sé yo, listo. Pero cuando yo voy a hacer una transferencia para pagarle a mi proveedor o puedo hacer un retiro de esa cuenta de ahorros, pues yo tengo una comisión bancaria, me descuentan el 4 por 1000, son gastos que debo tener en cuenta, que son gastos que de pronto no tienen incidencia directa con el servicio o con el bien que estoy vendiendo, sí, estamos de acuerdo, pero que hace parte de mi estructura de costos y gastos que muchas veces no lo tengo en cuenta. Ten mucho cuidado con eso. A veces yo digo, sí, y fíjese que lo dicen estas grandes plataformas, si su pedido sobrepasa 50,000 pesos, el envío es gratis. Y de pronto yo tengo que hacer esa misma, entonces no lo hago con 50,000, si lo hago con 150,000 por dar un ejemplo, y el envío es gratis, o el domicilio es gratis, o el domicilio en Cúcuta y su área metropolitana, es decir, Cúcuta, Villarosario y los patios es gratis, ¿cuánto me vale un domicilio? Y ahorita espero que podamos hacer un ejercicio de cómo se calcula una entrega de un pedido, algo muy sencillo en una moto o en un vehículo, para que tengamos en cuenta esos aspectos, porque a veces ofrecemos ese valor agregado, pero no lo calculamos, no lo costeamos y de pronto eso nos está afectando la rentabilidad de la empresa. Continuamos. ¿Cómo se define la mano de obra? Hablamos de la materia prima anteriormente. Si tienen alguna inquietud, me interrumpen tranquilos y me formulan la pregunta. Entonces, es un esfuerzo físico o mental que se invierte en la fabricación de productos, la prestación de un servicio. Aquí tenemos ejemplos. Los chefs en la cocina, ahorita yo no veo el programa, pero están muy famosos los chefs por MasterChef, personas que están produciendo calzado en la fábrica de botas y la de confecciones en la primera foto. Entonces, fíjese que esa mano de obra, pues en este caso será directa. De pronto aquí en los chefs puede que haya mano de obra directa, que son los que están preparando los alimentos, pero puede haber, suponiendo este es el chef principal, ese puede ser una mano de obra indirecta porque lo que hace es que da indicaciones y realiza la supervisión. Esto en cuanto a producción de bienes y prestación de servicios en caso de restaurante. En prestación de servicios, ¿hay mano de obra directa también? Sí. Mire, este es el caso típico del dueño del vehículo que va a un taller, digamos que es al taller de un concesionario, para efecto de hacerle mantenimiento al vehículo a los 5,000, 10,000, 20,000 kilómetros, qué sé yo, y mire que esta mano de obra directa está realizando toda esta labor. ¿Y cuáles son los costos de ese servicio? Mire, aquí le está colocando un lubricante o un aceite, bueno, qué sé yo, le está haciendo un proceso de revisión, ¿listo? ¿Esta mano de obra directa? Sí, claro que sí. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, pues, ¿cuánto le pago a este señor más las prestaciones sociales? Ese total, ahorita creo que tengo una diapositiva por ahí que está con los costos, cuánto vale un salario mínimo actualmente de un personal al salario mínimo, una persona al salario mínimo con riesgo 1, que es el riesgo más básico, está en 1.388.000 pesos aproximadamente. Podemos redondearlo a 1.400.000 mensuales, es decir, salario más subsidio de transporte, más prestaciones sociales, más seguridad social. 1.400.000 que en el año se convierte en 16.800.000. Yo lo redondeo a 17 millones de pesos al año. ¿Listo? Entonces ahí cuando, hago un pequeño paréntesis, cuando yo le pregunto al empresario, le digo yo, ¿cuánto le cuesta a usted su empresa? Yo, no, yo me pago un mínimo. Ok, pero ese salario mínimo es mensual, quincenal, semanal, diario, porque a veces, reitero, la empresa no está dando, sí está dando, porque usted le está sacando, perdónenme la expresión tan vulgar, a la empresa 4 millones de pesos mensuales, 3 millones de pesos mensuales, y eso de dónde vienen, de las ventas de la empresa. Luego la empresa sí está dando. De pronto lo que pasa es que no está haciendo óptimos en su estructura de costos y gastos personales, y eso es lo que está afectando la rentabilidad y por consiguiente la productividad de su empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Costos indirectos no son sencillos de aplicar a la producción, pero hay que intentar hacerlo y hay mecanismos y tenemos que empezar, si no lo hemos hecho nunca, por lo menos empezar con la media aritmética, o sea, con el promedio. No es el más técnico, pero hay que empezar con algo para hacerle seguimiento y después empezar a mejorarlo, depurarlo. Recordemos que lo que no se mide no se puede controlar.
Y lo que no se puede controlar, pues no se puede mejorar. Si usted no controla sus gastos personales, que son superfluos, como por ejemplo salir a disfrutar con los amigos todos los días y pegarse la bebeta, que decimos muy coloquialmente, pues esos gastos, ese exceso de gastos me van a impedir tener una calidad de vida y me pueden estar afectando el flujo de caja de la empresa, porque ¿de dónde sale la plata para salir a divertirme? Pues de la empresa, porque es de mi empresa, ¿listo? Entonces, si yo no controlo eso, pues no puedo mejorar, pero primero tengo que medir cuánto estoy gastando. Entonces, en todo aspecto de la empresa, en toda la estructura de costos y gastos, cada aspecto, cada ítem, hay que medirlo para poderlo controlar y por consiguiente poderlo mejorar, por consiguiente poderlo optimizar. Entonces, ¿cuáles son los costos indirectos? Servicios públicos como energía, agua, refrigerantes, la nómina de supervisión, control de calidad. Yo soy el dueño, pero yo tengo que delegar el proceso productivo, pero tengo que estar controlando calidad de los productos que ofrezco en el mercado y comercializo, o de los servicios que presto. Nómina de almacén, que me controla las materias primas, mantenimiento de la infraestructura civil y del mantenimiento de la maquinaria y equipo, la depreciación de los activos fijos, bienes inmuebles, maquinaria y equipo, también hay vehículos. En el vehículo pues están los automóviles, están las motos, motocicletas, eso se deprecia, ¿listo? Uno escucha, no, es que yo tengo máquinas de hace 25 años, pero eso está como una uva, está buenecita, todavía sirve. Sí, yo no le voy a decir que no, pero ¿qué productividad tiene esa máquina de 25 años atrás, contra que fue nueva hace 25 años, contra una máquina de hoy en día que le produce 5 o 10 veces lo que le produce su máquina antigua, que está muy bonita y muy bien cuidada, se le hace mucho mantenimiento y está chévere, está como una uva, pero la productividad de esa máquina hace que usted no sea de pronto el más competitivo. Mire, voy a decir algo que de pronto a alguno le va a gustar, pero no lo digo yo. Fue alguien que le escribió por Twitter, debe ser alguien de acá de Cúcuta, a Mario Hernández, el industrial de productos de cuero. Y le dijo, ¿qué posibilidad? Porque hay una polémica, porque una señora fue a comprar un producto en uno de sus almacenes, de sus tiendas, y tenía producido en China, o elaborado en China, o fabricado en China. Y empezó la polémica, ella, pero ¿cómo así? Yo pensé que era producto 100% colombiano, y bueno, él dio sus explicaciones. Y alguien de acá de Cúcuta seguramente le preguntó que qué posibilidad había de que esa producción que él estaba mandando a elaborar en China se hiciera en norte de Santander. Él dijo algo, por favor no se disgusten ni con él ni mucho menos conmigo, porque simplemente estoy repitiendo como un loro lo que él decía en el Twitter. Decía, los empresarios no tienen la maquinaria adecuada, no tienen el acceso a la materia prima con la que nosotros trabajamos. Yo estoy reinventando el proceso de la industria del cuero, los procesos de la industria del cuero. Hay que hacer un trabajo de mayor competitividad. Si él está en lo cierto, no, pues no tengo todos los elementos de juicio para decirlo, pero es decir, es como un llamado a atención, si alguien del sector marroquinero nos está acompañando, para que, hombre, empecemos desde ese proceso. Y así como y aquí en la Cámara de Comercio, Angelina me corrige si me equivoco, hay un clúster de la moda y también hay un clúster del calzado, y seguramente hay un clúster de marroquinería, para que se inicie ese proceso, porque mire que qué pecado, industriales colombianos mandando a elaborar productos a China cuando pudiéramos hacerlo nosotros acá. Simplemente les dejo la inquietud, no quiero generar ninguna polémica, ni me faltaba, pero les dejo la inquietud a ver qué se puede hacer. Pues, señor León, Señor. Ya que me dio permiso de hablar, Claro que sí. ayer estuve en una charla con un empresario, con un trabajador, un señor que tiene una empresa pequeñita de trofeos, trabaja con MDF, ese material que ahora está reemplazando la madera. Sí, señor. Ellos también trabajan con galones de colbón y trabajan con pegante, en pequeñas cantidades, pero el pegante que trabaja el sector marroquinero. Sí. Y estábamos en un debate acá que él me decía, pero es que mire, yo tengo que hablarle al italiano, el italiano está en Estados Unidos y él es el que le compra, le manda desde allá hasta acá.
y yo tengo que hablar con el italiano y decirle, mándeme cuánto dinero, tanto dinero, pero yo no puedo estarle cambiando a cada rato el cuento de que esta vez me hizo falta tanto, esta vez me hizo falta tanto. Cuando está lidiando con los trabajadores para que no le gasten tanto colbón, no le gasten tanto súper, no le gasten tanta cosa, y él tiene que ir a comprar cada vez esos productos que ya no están llegando en grandes cantidades, ya no está llegando el colbón por puñetes, está llegando por galones, lo mismo el súper, y él se da cuenta que ha subido de una manera exorbitante. Él le pregunta a la chica que atiende el local y ella le dice, señor Hugo Cárdenas, no tenemos nosotros el control de la subida y la bajada de precios. No hay un organismo de control que lo regule, pues esto depende del dólar y el dólar está subiendo muchísimo en relación al peso. Entonces, él tiene que estarle, o sea, para uno tener un control hay que estarlo variando de acuerdo a cada vez que la moneda sube o baje cuando trabaja con artículos que vienen del exterior. Entonces, eso fue a lo que llegamos ayer. Sí, y mire que además del dólar, hay un evento que dice uno, pero bueno, pero aquí, ¿a mí qué me afecta eso? Sí afecta mucho. Por razones, nuevamente, de la pandemia, el COVID, el flete de, sobre todo, pues, marítimo, ha incrementado mucho. Si antes de pronto traer un container valía $1.000, ahora puede estar en 5.000 hasta $20.000. ¿Por qué? Porque es el efecto que han llamado de los contenedores. Pero más que el efecto de los contenedores, eso es una consecuencia de mercancía sale de China y llega a Europa o llega a Latinoamérica y descargan la mercancía, pero después no tienen mercancía que transportar de regreso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la nave, la embarcación, pues va de pronto, se regresa con un 40%, 60% de la capacidad de bodegaje de transporte. Por consiguiente, ellos no pueden perder, es lógico, porque las navieras son un negocio, es un transporte, medio de transporte es un negocio, entonces los fletes se han incrementado muchísimo. Al incrementarse esos fletes, pues obviamente que las materias primas se van a incrementar. Y ya hay un gurú de la economía que está alertando, no los quiero asustar, pero es que pues, lo están diciendo varias personas, que el próximo año va a haber de pronto un efecto de hiperinflación o un efecto inflacionario bastante considerable, porque los efectos de la pandemia realmente se van a empezar a ver es el próximo año, cuando, como usted su merced lo dice, mi materia prima viene de China y como el flete que ha tenido que pagar el importador es muy alto o es mucho más alto de lo que pagaba anteriormente, pues eso se va a reflejar en el costo de cuando yo le compro a ese importador a nivel de Colombia. Y cuando yo le compro más costoso materia prima, pues obviamente que el costo de producción de mi bien se incrementa o el costo de prestación del servicio se incrementa. Y de pronto, si no soy competitivo en mi proceso productivo y tengo muchos desperdicios, etcétera, y el mercado no me deja incrementar el precio que sea, digamos, correlacional con el incremento del costo, pues me puedo estar viendo en serios aprietos económicos y puedo estar saliendo del mercado porque debe ser competitivo. Por eso es muy importante que miremos este flujo de los elementos del costo de producción, pero hay que enriquecerlo, como les dije con la recomendación anterior. ¿Cuál es mi proceso productivo desde que recibo la orden de pedido o el pedido de mi cliente hasta que lo entrego a satisfacción, para definir dónde soy ineficiente o dónde no soy eficiente, para poder empezar a ser óptimo, es decir, dónde tengo que empezar a hacer control para poder mejorar mi proceso productivo y poder ser óptimo en costos. Óptimo en costos es, por ejemplo, hoy en día soy persona natural responsable del IVA régimen común porque facturo 360 millones de pesos al año, promedio 30. Hombre, ¿por qué no hago el esfuerzo? Me convierto en SAS, aplico, si soy del sector industrial, comercial o turístico o de salud, y aplico ACESE y
tengo hasta el 25 de mayo del 2022 para convertirme a cese y me ahorro ese impuesto de renta, exención del 0% los primeros 5 años. Entonces es una forma, hay que buscar las formas de poder optimizar esa estructura de costos, porque es que los costos no es solamente la materia prima, la mano de obra, sino todos aquellos factores internos y externos, ¿listo? Como por ejemplo los impuestos, que pueda yo empezar a optimizar en el pago. Otro ejemplo, resulta que yo cuando me inscribo en la Cámara de Comercio, me registro en la Cámara de Comercio, automáticamente la Cámara de Comercio remite esa información a la Secretaría de Hacienda del municipio de Cúcuta o los Patos de Villarrosario, ¿listo? Y de pronto se me olvida y no pago el impuesto de industria y comercio el 31 de mayo y resulta que tengo que pagar intereses de mora, hasta sanciones por no declarar y pagar a tiempo, por no declarar por lo menos, tengo que una sanción por extemporaneidad. Ese gasto extra hace que mi rentabilidad se disminuya. Y resulta que a veces los municipios dan prebendas. Si usted paga antes de, puede tener un descuento. Sé que en Pamplona lo hay, por ejemplo. Si usted paga el 28 de febrero, tiene un descuento 15%, 20%, qué sé yo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No hace mucho dictábamos una conferencia y habían empresarios del sector turístico, restaurantes y hoteles de Chinacota, y les decía, mire, el Estatuto de Rentas Municipal de Chinacota tiene unas prebendas interesantes para usted disminuir el impuesto de industria y comercio. Entonces, todo eso hay que analizarlo, porque eso hace que nos sirve para optimizar el proceso de costos, y de la estructura de costos y gastos de la empresa, y podemos mejorar la rentabilidad. A veces, de pronto, no podemos ni quitarle absolutamente nada de costo y gasto al proceso productivo, al proceso de prestación de servicios. Es humanamente imposible hacerlo, pero entonces empecemos a mirar cómo depuramos y cómo optimizamos con las prebendas que nos da la normatividad tributaria colombiana y que se puede optimizar. Por ejemplo, no sé si Angelina tengamos oportunidad para hacer una de la normatividad tributaria colombiana, es que el primer empleo a jóvenes entre 18 y 28 años, el Estado da un subsidio del 25% a aquellos empresarios que contraten personas entre los 18 y los 28 años. Eso sirve. 25% del salario mínimo, estamos hablando de casi 250.000 pesos que el gobierno me da por yo contratar a esa persona, y me lo da hasta por 12 meses y yo mantengo a esa persona 12 meses. Hombre, eso hay que mirarlo, hay que analizarlo si vale la pena yo contratar a una persona nueva. La CESE, los que están en municipios como el Catatumbo, Tibú, Somac, o sea, hay una serie de cosas que me pueden estar mejorando mi estructura de costos y gastos. Hay que analizarlas. No sé, Angelina, si tengamos chance en lo que resta del año para mirar todas estas series de prebendas, de favorecimientos que tiene el gobierno nacional con respecto a los temas que estoy hablando. Lo revisamos, doctor León. Porfa, que sería muy importante, porque es que me preocupa que la CESE hay plazo hasta el 25 de mayo del próximo año, y ya hoy estamos al 19 de octubre, o sea que no nos faltan sino 7 meses para poder acceder a ese beneficio, si es que vale la pena. ¿Qué son costos directos? Son recursos que se pueden identificar, medidos exactamente en el producto o en el servicio. ¿Listo? ¿Okay? Por ejemplo, el valor de comisión que se paga al vendedor por la venta que realiza un producto. Si estamos hablando que estoy en un Dafiti, en un Mercado Libre, pues ese es un vendedor porque estoy utilizando su plataforma y ellos cobran una comisión. ¿Listo? Que es un porcentaje del valor de la venta. Si estoy hablando de que entré a una aplicación en donde todos mi oferta, mi portafolio de productos y servicios, cualquier persona que entre a esa aplicación puede acceder a la misma y hacer un pedido, pues esa comisión que ellos me cobran por la venta es un costo directo, ¿sí ven? Porque tiene relación directa, vale la redundancia, con la venta. Ojo, el impuesto de industria y comercio es un costo directo. Así lo reflejemos en la contabilidad en un gasto por impuestos 5215. Estoy hablando ya en términos
muy contables de códigos de cuentas. Es un costo directo, ¿por qué? Porque resulta que es sobre los ingresos. El impuesto de comercio se paga sobre los ingresos. Es decir, tengan en cuenta, cuando incluyen la materia prima, incluyen la mano de obra directa, o sea, como costo variable, tengan en cuenta que ese impuesto de industria y comercio va ahí y por lo general está entre el 1, está en el promedio entre el 1.2% de la venta antes de IVA. ¿Listo? Entonces, ese es un costo y hay que tenerlo en cuenta porque cada vez que yo vendo 1,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000, tengo que pagarle al municipio de Cúcuta, Villa Rosario, que mirar las tarifas, que cada municipio es independiente en sus tarifas, pero en el caso de Cúcuta es más o menos el 1.2% que incluye industria y comercio, avisos y tableros y la famosa sobretasa bombería. Costos indirectos, ¿cuáles son? Energía, agua, refrigerantes, costo de la nómina de administración de la producción, los que están en almacén, los que están en la supervisión, mantenimiento y depreciación de infraestructura civil, vehículos, maquinaria, equipo, tal como ya lo habíamos dicho. Y aquí estamos hablando que la materia prima y la mano de obra representan el costo primo y mano de obra indirecta y los costos indirectos de fabricación me representan los costos de conversión. Y la sumatoria de estos dos es el costo de producción del bien o de prestación del servicio. Ahora, ¿cuáles son variables y cuáles son fijos? Entonces, empecemos por los variables, que es uno más fácil, la materia prima. La mano de obra directa por comisión, la que se le paga a destajo, o por obra, o por unidad producida. ¿Listo? El ICA, miren, el impuesto de industria y comercio y tablera. Aquí lo estoy moviendo con el cursor. Los fletes. ¿Listo? Si yo dentro del precio incluyo el domicilio o yo presto el domicilio, este flete tengo que volverlo variable. Es que a mí no me cuesta nada porque yo lo llevo en mi carro. Es que a mí no me cuesta nada porque yo lo llevo en mi moto. Sí cuesta. Cuesta porque cada vez que usted prende el carro para entregar un pedido, usted consume combustible, lubricantes, llantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo la moto, ¿sí? Entonces sí hay un costo de ese flete, aunque usted cree que es que ese no me cuesta. Y si aparte de eso es usted el que lleva el pedido, pues tiene que calcular el tiempo suyo en que hizo que fue a llevar ese pedido, llámese 15 minutos, 30 minutos. Es que no me cuesta porque yo es el que lo hago. Su tiempo vale. Es más, ustedes por estar aquí de 3 a 5, eso tiene un costo. No tuvieron que pagar por la conferencia, porque la Cámara de Comercio nos paga a nosotros los consultores, pero su tiempo de esas 2 horas vale. Hay que cuantificarlo. ¿Listo? Costos fijos. Costo del arriendo, fijo. Nómina administrativa, la persona que me responde la llamada, la persona que me recibe los pedidos, ¿listo? Los servicios públicos, la supervisión, yo estoy haciendo todo el proceso de venta porque soy el duro en lograr los negocios, pero tengo delegada la producción y esa la supervisión de la producción a un tercero, entonces ese supervisor es un costo fijo porque seguramente le pago una asignación mensual. ¿Listo? Entonces se generan aún tiene tilde, perdóneme, si no se desarrolla una actividad, pero que tiene el mismo valor o magnitud, sin importar cuál sea el número de unidades de bienes o servicios producidos, es decir, sin estar ligados al volumen de actividad. Es decir, se venda o no se venda, se produzca o no se produzca, hay unos costos fijos y hay obviamente también unos gastos fijos que hay que pagarlos. O usted le puede decir a un operador de telefonía celular, este mes no le puedo pagar el servicio de la telefonía, espéreme porque es que este mes no vendí. Nada, usted tiene que pagarlo. Caso personal, y no le estoy haciendo propaganda, pero Movistar, si yo el 25 del mes no pago, al otro día me corta el servicio y no puedo hacer llamadas. Así de sencillo es, y es un gasto fijo para mí. ¿Por qué? Porque yo utilizo ese bien tecnológico y ese servicio para poder atender a mis clientes, para poderme comunicar con mis clientes. Y es un costo fijo o gasto fijo, según dependiendo cómo yo lo vea, y hay que pagarlo, venda o no venda, mis clientes me paguen o no me paguen horario, la Cámara de Comercio me pague o no me pague, tengo que pagarlos. ¿Listo?
No le estoy echando pullas, Angelina, no se preocupe. Por su asignabilidad a las actividades o unidades de negocio. Tengo costos fijos fácilmente asignables y costos fijos que no son fácilmente asignables, como los que estamos hablando. ¿Listo? Ah, es que yo tengo el contador público o la contadora pública. Entonces, ¿cómo le cargo yo al bien que estoy produciendo y vendiendo o al servicio que estoy prestando? No es sencillo. La publicidad, ¿cómo hago? Usted me hacía la pregunta. Cada vez que el cliente entra a mi página web, ¿cómo hago para saber qué costo tiene ese cliente cuando entra a la página web? Pues el mantenimiento, el primero el diseño de la página web, segundo el mantenimiento de esa página web tiene un costo. ¿Listo? ¿Es fijo? Seguramente que sí, ok. Pero, ¿cómo se lo aplico a las ventas? Buena pregunta. Entonces alguien dirá, ¿nunca lo ha hecho? No, será la primera vez. Entonces cárguele a las ventas efectivas del mes y vaya haciendo una media aritmética, un promedio. Pero va a encontrar que de acuerdo a la estacionalidad o a la temporalidad de las ventas, ese costo fijo va a ser por unidad menor o mayor. Me explico. En materia de calzado y confección, entre el 55% y el 60% de las ventas se dan en noviembre y diciembre, por la temporada. ¿Ok? Y los otros meses se vende el resto, digamos que 40-45%. Entonces, si yo tengo publicidad, tengo página web propia, pues el costo que le voy a cargar a las ventas en los demás meses va a ser el costo por unidad. Si lo transfiero a un costo global o un gasto global, se lo traslado a las unidades vendidas, pues obviamente que en temporadas bajas, pues el costo por unidad va a ser muy alto, mientras que en las temporadas altas va a ser muy bajo, pero el costo fijo es el mismo en cada mes. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso y hay que empezar a ver cómo se produce para hacer una depuración más técnica y una asignación de costos fijos más técnicas en el momento. Pero si no lo hemos iniciado, por lo menos apliquemos, no es el más técnico, de eso es muy claro, pero para empezar a medir, para después controlar, empecemos a hacerlo con el promedio. Entonces yo pago publicidad digital, por decirlo de alguna forma, a través de redes sociales, y pago 1 millón de pesos mensuales. Pues ese millón de pesos dividido entre las unidades que vendí a través de esa publicidad. Si vendí una sola, pues el costo de 1 millón. ¡Wow! ¿Cómo le ocurre? ¿Está loco? Sí, pero es que hay que mirar el verdadero impacto de esa publicidad, si está realmente siendo eficiente. Si usted lo mide por likes, por me gusta, perdóname la expresión, pero es chimbo. No sirve, porque los likes, los me gusta no siempre se traducen o no siempre generan una venta efectiva. Hay que dividir ese costo o ese gasto mensual fijo, dividirlo entre las unidades efectivamente vendidas para saber qué impacto está teniendo, si vale la pena realmente continuar con esa publicidad o si vale la pena, pero hay que reorientarla porque de pronto no le estamos dirigiendo al segmento de mercado que necesitamos para que se incrementen nuestras ventas. Mire que una estructura... Sí, doctor León. Señor, ¿quién pueda? Sí, ya, me hizo acordar y es bueno compartirlo aquí con los compañeros de una publicidad que se hizo. Creo que fue una empresa de hamburguesas, comidas rápidas, en la que ofrecían una publicidad de un tercio, contra la competencia Perdón, interrumpo. que estaba ofreciendo de 1/4 de litro, creo que. ¿Sí? Es que está muy entrecortado. ¿Nos pueden repetir nuevamente? Es que está muy entrecortada, no se le escuchaba bien. Ahora sí. Sí, que es una publicidad que se hizo por parte de una empresa que trabaja con comidas rápidas. Sí. Entonces esta empresa vendía, se seleccionó un producto, creo que era líquido, de 1/3, Sí. pensando que obviamente 1/3 del litro iba a vender más y la competencia tenía de 1/4. La cantidad de clientes, la cantidad de personas que recibieron la
publicidad no comprendió, no entendió y creyó, o sea, obviamente que un cuarto era más grande que un tercio y entonces no llevó al desenlace correspondiente que quería la empresa, por eso, porque no fue comprendido el asunto a cabalidad. El desconocimiento de los fraccionarios por parte de la gente e hizo que cayera esa publicidad y perdiera. Claro, no hubo un mensaje claro y aparte que no hubo un mensaje claro, de pronto no se hizo un costeo bien real de la empresa de cuánto le implicaba eso. ¿Qué ocurre sobre todo en las empresas de restaurantes de comidas rápidas? Que ellos trabajan mucho los famosos combos, ¿sí? Que lanzan esas promociones, eso hay que hacer un costeo muy claro, porque no solamente incluye el producto que yo estoy elaborando, sino que además incluye productos de proveedores que simplemente lo que hago es que compro y vendo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. A la hora de la publicidad, sí, la publicidad tradicional de pronto ya ha desaparecido un poco. Publicidad en revistas, radio, qué sé yo. Pero la publicidad digital cuesta y se nos ha hablado como un boom, pero es un boom que hay que saberlo aprovechar, porque no solo, o sea, el solo hecho de hacer publicidad en redes no me garantiza mayores ventas. Hay que hacerle un seguimiento, porque hay que mirar a qué segmento de mercado va dirigida, ¿listo? Y qué redes sociales son las que debe utilizar para aplicar esa publicidad. Entonces, aquí hay unos chicos que tienen mercadeo digital y que han sido muy claros en ese proceso, en donde sí, claro, yo puedo incrementar las ventas, pero hay que saber orientar muy bien la publicidad que aplico a qué segmento de mercado va dirigido. Y hay unos costos estimados. Aquí se puede, es cuando yo presto un servicio, por ejemplo, de mantenimiento. Mi empresa lo que hace es realiza reparaciones y mantenimientos a bienes inmuebles, por dar un ejemplo. Entonces me llama y dice, mire, yo quiero pintar mi casa y entonces yo necesito que usted me cotice. Estamos hablando de cotizar, estamos hablando de costos estimados. Cuando yo tengo el servicio de taller automotriz, como las diapositivas que vi del muñequito que le estaba haciendo el mantenimiento del vehículo, y yo voy y pregunto cuánto me vale alineación, balanceo, cambio de aceite, cambio de esto. Eso me hacen una cotización, ¿listo? Y en algunos casos, cada vez que voy a los 5.000, 10.000, 20.000 kilómetros, yo voy y pregunto y la empresa me hace el proceso de cotización de cuánto vale ese mantenimiento, ¿listo? Entonces, esos son costos estimados que los obtengo o los determino antes de prestar el servicio y también después, porque puede ocurrir lo que usted decía, yo no puedo detener o no puedo sujetar el precio o no lo puedo mantener, y por eso las cotizaciones tienen una vigencia 8 días, 15 días, un mes. Yo creo que ya más de un mes es muy difícil que la mantengan, porque la variable externa, precios de mis proveedores, hace que la cotización yo no la pueda mantener. ¿Okay? Se ve mucho y se va a ver sobre todo a finales de este año y todo el próximo año en toda la materia prima que viene importada, llámese de China, llámese de Estados Unidos, llámese de Europa, en donde se va a ver el impacto de la cuestión de los contenedores que están regados por todo el mundo, pero vacíos porque no hay mercancía para despachar desde los puertos fluviales, marítimos, perdón. Entonces, eso, por eso se hace una estimación de costos. Hombre, si yo tengo que importar toda la materia prima y el dólar hoy cerró a 3.790, por decir algo, pero mañana puede subir a 3.820 o a 3.805 o puede disminuir a 3.770, ¿qué pasa? Pues entonces hay que documentarse, mirar a ver cuál va a ser la proyección, cuál va a ser la tendencia, hay que leer diarios como La República, como Portafolio, qué sé yo, leer la página web de Analdex para mirar qué tendencia viene cuando estoy trabajando como moneda extranjera. ¿Listo? Para poder hacer una buena determinación de costos estimados que nunca van a ser exactos.
Podría pueden hablarse tener como de una experiencia. estrategia militar, ¿sí, doctor León? Toma la estrategia Doctor militar. León, pues lo que pasa es que a todas luces se ve que Estados Unidos y China están en guerra económica. El uno quiere abarcar más mercado después de la pandemia, el otro también no se quiere dejar quitar. Y lastimosamente nosotros estamos en el medio. Eso me estaba comentando ayer mi compañero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué futuro se ve? Yo le dije, pues estamos en medio de una guerra económica, obviamente vamos a llevar de la peor parte. Lo más importante es estar con los que saben, con los que están aquí en Cámara de Comercio, que nos están dando asesorías gratuitas y aprovecharlas, tomar apuntes y podernos sobreguardar un poquito de esta lluvia que viene, que nos va a dejar en la ruina si no aparcamos un buen sitio. Eso fue lo que hablamos. Sí, y hay que estar muy pendientes del entorno, del medio ambiente externo, porque hay esas variables externas, valga la redundancia, como devaluación, como inflación, pues no las podemos controlar, ¿sí? Entonces es muy complicado, si hablamos de la competencia, pues con mayor razón. Y si miramos que incluso la economía china se habla un poquito tambaleando, que le tocó prohibir los bitcoins, las monedas digitales, pues todo eso seguramente que nos va a afectar y nos va a repercutir, ¿sí? Porque si las prendas que yo compro, quien me las vende, las manda a producir en China, las manda a fabricar en China, pues seguramente que a mí eso me va a afectar porque mis costos se van a ver afectados, se van a incrementar. Eso y por eso hay que estarse documentando, hay que pues, informarse, noticieros, medios de comunicación especializados en materia económica para poder estar informados y no que seamos proactivos y no que seamos reactivos, sino que reaccionemos, valga la redundancia, ya cuando está la situación dada y de pronto ya no hay nada que hacer. ¿Cuáles son los objetivos de los costos estimados? Contribuir a fijar precios de venta con anticipación. Servir de instrumento de control interno, porque yo hago estimo cuánto vale mi producción, ¿cierto? Si va a ser un servicio de mantenimiento, pues hago un cálculo, pero tengo que hacerle seguimiento para saber si me estoy conservando en mis costos, los que predije, los que estimé, y si me pifié, perdónenme la expresión tan vulgar, tan coloquial, pues a ver qué fue lo que pasó y qué correctivo debo tomar. Ayuda a toma de decisiones gerenciales. Todo costo es una herramienta para toma de decisión gerencial. Obviamente determinar cotizaciones y evaluar la costeabilidad de producir un artículo o prestar un servicio. Cuando usted me dice, pero ¿por qué producir un artículo? Claro, porque es que resulta que yo puedo tener un taller satélite en donde me dicen, bueno, yo necesito que usted me haga estas prendas, me haga 1000 prendas, pero usted tiene que comprar la materia prima, usted tiene que poner todos los botones, remaches, hilos, bueno, qué sé yo, cierres, pues tengo que hacer ese costo. Y entonces me dice, y es más, la persona que me encarga ese lote de producción, me dice, yo le pago la prenda a 20,000 pesos por unidad. Entonces tengo que hacer el cálculo de esa producción por lote, por pedido, de esas 1000 prendas, cuánta tela debo comprar, cuánto hilo, cuántos botones, remaches, cierres, etcétera, listo, cuánto personal debo contratar y mirar a ver si ese precio que me van a pagar de 20,000 pesos por prenda entregada a satisfacción, es decir, cero defectos, cobija, cubre los costos en los que voy a incurrir, no solo de materia prima, no solo de personal que le pague por destajo o por unidad producida, sino de mantenimiento de la maquinaria, servicios públicos, mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Determinar todos los elementos del costo. Porque uy, es que nos van a pagar 20,000 y son 1000 unidades, son 20 millones, huepuchica, eso me va a quedar un platal. Y cuando terminan de entregar las 1000 unidades, incluyendo el costo del empaque, resulta que los costos fueron de 20,500,000, de 21 millones, perdimos 1,000,000 de pesos. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Doctor León, Señor. Doctor León, una pregunta con este tema. Señor. Bajaron las horas laborales en Colombia de 48 a 42 horas semanales. Sí. Ese costo lo asumimos nosotros como dueños de empresa para con nuestros trabajadores. O sea, claro. El horario tenemos que bajarlo nosotros. Y ese es otro costo estimado que tenemos que tener en cuenta. Sí, no va a ser inmediato, va a ser gradual.
pero se va a dar, ¿sí? De 48 creo que va a disminuir a 46, después 45 y después 42. Creo que es así la norma. Eso pues lo pueden consultar cuando tengan la charla, el taller con el doctor Carlos David. Pero el 42 horas obviamente es una disminución de 6 horas por semana, lo cual quiere decir que el costo hora se va a incrementar, ¿sí? Porque de pronto pues van a tener que contratar a alguien más, qué sé yo, dependiendo del número de empleados que tengan, ¿listo? Entonces eso sí nos puede estar afectando, pero por supuesto que sí. Entonces son aspectos que hay que tenerlos en cuenta, porque si bien es cierto, no es inmediato, sí será en el largo plazo. Estamos hablando de 2-3 años que se va a dar esa situación. Entonces, si usted divide 1.388.000 entre 240 horas que se estima que tiene el mes, pues me da un valor. Si usted divide ese 1.388.000 y lo hace más acertado, es decir, no lo divide entre 30 días por 8 horas, 240, sino entre los días efectivamente que se elaboran, que son 24.5 al mes, pues el costo de la hora va a ser mayor. Y si usted ya no está hablando de 8 horas diarias, 48 semanales, sino 42, pues entonces usted el costo de la hora hombre va a ser mayor, por supuesto, ¿sí? Y es más, si lo va a pagar a destajo, o si lo quiere convertir ese costo fijo a variable por unidad producida o por hora pagada. Entonces, eso obviamente que va a tener un impacto en la estructura de costo del bien o del servicio que usted esté prestando. ¿Okay? Pero hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, claro que sí. Los sistemas de costo estimados, yo diría que es casi que una obligación, le digo con mucho respeto, en toda empresa. Porque para hacer yo cualquier actividad debo hacer un presupuesto. ¿Y qué es hacer un presupuesto? Costear a futuro, costear de forma estimada. Y antes de aventurarme en la empresa, hacer el estudio de mercado y realizar el proceso de costeo. Antes de sacar una nueva línea de productos u ofrecer un nuevo servicio, por favor, hagamos estimación de costos, presupuestos, porque esos presupuestos nos sirven para analizar si es viable o no una nueva línea de productos o una nueva línea en servicios a ofertar al mercado. Es que resulta que si yo saco la camisa con el tatuaje en la espalda, estoy haciendo una barra basada, entonces resulta que eso es lo que está de moda. Ojo, pero ¿qué mercado es el que está demandando ese producto? Yo estoy dirigido a ese mercado. Es que tengo que estar dentro del precio que estima la competencia. ¿No será que de pronto es mejor dar un valor agregado, así se venda un poco más costoso o el precio de venta sea más alto, pero estoy dirigiéndome al segmento mercado que es y revisar mi estructura de costos y gastos? Entonces, yo sí recomiendo que siempre que vayamos a una nueva línea de productos o una nueva línea de servicios, siempre tenemos que hacer la estimación de costos y siempre, cada mes, por favor, hacer una revisión. Que es que contratar un contador y pagarle 600.000 pesos para que me haga ese estudio me vale mucho dinero. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión para que usted se siente con su contador, con su contadora, analicen la estructura de costos, analicen la situación financiera de la empresa mes a mes para que puedan tomar los correctivos necesarios. Cuando hablamos de la contabilidad como herramienta gerencial para toma de decisiones, yo siempre digo, de nada le sirve que su contadora le diga el 15 de febrero del año 2022 que en el año 2021 tuvo pérdidas de 10 millones o tuvo utilidades de 10 millones. ¿Para qué? Ya el año se acabó. Ya usted no puede hacer nada, no puede volverse atrás y cambiar las cosas. Pero si usted hace un seguimiento mensual de los costos, de los gastos, de su estructura, de los gastos financieros, del impacto que tienen los créditos,
en su estructura financiera de la empresa, pues usted va a poder tomar los correctivos necesarios para que sea más rentable y más óptima su empresa. Son tips que vamos dejando ahí. Hoja de costo estimado, seguimos ahí. Aquí tienen un link donde, a ver si puedo ocultar esto, sí, donde ustedes pueden tomar varias plantillas que son gratuitas. Bueno, espero que todavía estén gratuitas en ese link. ¿Listo? Costo por orden de producción es muy similar a los costos estimados. Era el ejemplo que le daba. Me mandan a producir 1000 prendas, 1000 blue jeans y me van a pagar 20.000 pesos por blue jean o por prenda. Entonces, pero me dicen, usted tiene que comprar toda la materia prima y la materia prima debe tener estas características, estas especificaciones. Este es el tipo de pantalón que queremos, con tantos remaches, con tantos bolsillos, bueno, qué sé yo, con este diseño. Entonces, eso es una orden de producción que yo recibo, pero tengo que estimar los costos de las prendas que voy a entregarle a ese cliente y si realmente lo que él me está ofreciendo realmente va a absorber los costos de producción y los costos de elaboración de las prendas o del servicio que me estén encargando. ¿Listo? Y se origina en aquella empresa donde trabaja con especificaciones muy detalladas de los clientes acerca de los productos que deseen adquirir. Y se da mucho en la parte, acá en Cúcuta, en calzado, en confecciones, porque se utiliza mucho el tema de las satélites. Imprentas, construcciones, metalmecánicas, industria de muebles, empresas de servicio. En las construcciones, claro, porque es que resulta que la gran constructora subcontrata, quien le hace las bases, los cimientos, subcontrata, quien le hace la ventanería, subcontrata, quien le hace los acabados finales, ¿listo? Entonces, fíjese que ahí yo puedo estar, yo como constructora puedo no tener ni siquiera un empleado, sino que lo subcontrato con diferentes empresas que a su vez me hacen esta labor, ¿listo? Entonces, eso es muy importante porque entonces empiezo a cotizar con 1, 2, 3 proveedores y elijo aquel proveedor que me dé las mejores condiciones. Cuando hablamos de proveedores, siempre hay que tener el plan A, plan B y plan C. Ojalá. En Cúcuta tenemos, de pronto, a veces no somos muy competitivos. ¿Por qué? Porque la materia prima que necesitamos para hacer la mejor producción no la conseguimos aquí fácilmente, sino que nos toca que solicitarla al interior, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, qué sé yo, pero se nos encarece esa materia prima por el flete y estamos retirados del país. Hay que reconocerlo. No es lo mismo el flete Bogotá-Bucaramanga que Bogotá-Cúcuta. Seguramente no es lo mismo el flete de Barranquilla-Medellín que Barranquilla-Cúcuta. Es esa ubicación física que tenemos nosotros es a veces limitante para ser más competitivos porque los fletes a veces no nos ayudan y porque además a veces... Doctor León. Señor. Sí, los fletes, el tema de los fletes. El año pasado salió una denuncia de un transportador de alimentos que decía que el ministro o la ministra de Transporte había puesto en régimen una normativa que obligaba a algunos tipos de transporte de alimentos no subir más de 700, no más de 700 kilos dentro del vehículo. Él hacía la denuncia por vía redes sociales que le parecía injusto ver cómo la legislación colombiana obligaba a un carro grande a transportar una pequeña cantidad y obligando a que se hicieran transbordos para poder pasar las diferentes alcabalas, los diferentes peajes y las diferentes básculas. Entonces, dependiendo de eso, dijo que era que se hacían los paros, de eso era que se hacían todo este tipo de inconformidades por parte del transportador. Entonces, para agregar a lo que usted está diciendo de la problemática de los fletes, está la problemática de la legislación colombiana que en muchas ocasiones no toma en cuenta este tipo de cosas y obviamente pues nos limita y nos lleva cada vez como si fuera a propósito, a un abismo de incapacidad de solventar, porque de esa manera no se puede solventar.
Cuando yo tengo un carro de tanta capacidad y solamente le puedo meter la mitad o menos de la mitad por la legislación, es algo injusto, algo ilógico. Gracias. Sí, con mucho gusto, claro. Y mire, y es que infortunadamente, como nosotros pues estamos al lado de Venezuela, yo recuerdo que cuando empezaron los inconvenientes entre Colombia y Venezuela por las discusiones permanentes entre Hugo Chávez y el expresidente Uribe, pues que se da, que por ejemplo, que el parque automotor colombiano es muy superior al venezolano, entonces máximo permitían era en vehículos, no recuerdo en ese momento, creo que era máximo hasta 20 toneladas y nosotros teníamos parque automotor, mucho parque automotor de 40 toneladas, entonces había que hacer ese transbordo y tocaba entonces ahí sí, al hacer ese transbordo y ese descargue y cargue, pues obviamente que dejamos de ser competitivos en Colombia como exportadores, ¿sí? Eso hace muchos años se dio. Obviamente, pues ahora no, porque la frontera hasta ahora se está abriendo, pero sí, ese inconveniente lo tenemos en Cúcuta y nuestra ubicación geográfica, infortunadamente, no es la mejor y hace que el costo del flete perjudique notoriamente nuestra estructura de costo de producción del bien o prestación de servicio. Es lamentable, es infortunadamente así, pero pues hay que mirar qué estrategia podemos utilizar para que la región sea más competitiva. Por eso es muy importante estar pendiente de las capacitaciones de acá de la Cámara, estar muy pendiente de ser parte de los clústeres, porque la Cámara de Comercio pues ha hecho una labor muy importante para que estas situaciones ya no seamos tan aislados. Fíjese que buenas noticias las que vi yo, por ejemplo, en que una empresa de acá, de Cúcuta, la voy a nombrar porque pues no le estoy haciendo propaganda para que vayan a comprar el calzado allá, pero Calzado Musi exportó a Noruega, ¿sí? Ya hay confecciones que están llegando a Guatemala, El Salvador, creo que fue. Entonces sí se puede y podemos ser competitivos, lo que pasa es que tenemos que ser organizados y tenemos que saber muy claramente cuál es nuestra estructura de costos, es decir, conocer muy bien nuestras empresas. ¿Listo? ¿Y cómo obtengo el costo unitario de cada orden? Pues dividiendo los costos totales de esta orden de producción entre el número de unidades producidas. Entonces ahí todos los costos los tenemos que incluir, por decirlo de alguna forma muy brusca, en un solo saco. Pero no solamente los materiales directos y la mano de obra indirecta, sino todos los costos y gastos que intervienen en la elaboración de esa orden de producción. Que tuvimos costos financieros, hay que incluirlos. Que tuvimos el 4 por mil, que tuvimos comisiones bancarias, hay que incluirlos para saber cuánto fue la rentabilidad. Que lo que yo, esa producción, yo tardo 3 meses en hacerlo, pues entonces mi sueldo que la empresa que soy yo, le pago al gerente que soy yo, hay que incluirlo para saber si hubo rentabilidad o no en esa orden de producción que me encargaron. ¿Cuáles son las ventajas? Controlar individualmente cada uno de los elementos del sistema de costos, conocer la utilidad o pérdida obtenida en cada orden de trabajo y conocer los costos de producción, prestación de servicio de cada orden. Pero debo primero trabajar sobre presupuestos, sobre costos estimados y hacerle seguimiento. Y si yo hago producción en serie, también debo hacerlo mes a mes. Y si no tengo el profesional, contratémoslo por horas, por honorarios estipulados, pero que nos ayude en ese proceso del análisis financiero y de que si somos competitivos no en nuestra estructura de costos. Y hay otros que son costos por proceso, en donde son cada vez que estamos haciendo una producción vamos acumulando de acuerdo al proceso productivo que tengamos. Y por eso habla de centros de costos. ¿Listo? Aquí es un proceso continuo, de producción continua. ¿Listo? Y el sistema de costos, pues obviamente es cíclico. Una etapa se encuentra detrás de otra. Entonces, yo tengo una fábrica de confecciones, pues entonces compro la materia prima, hay un proceso productivo, o hay 3 etapas en el proceso productivo, entonces voy acumulando estos costos hasta llegar al producto final y lo mismo en el servicio. ¿Okay? En el servicio voy acumulando, a medida que voy desarrollando el servicio, lo voy prestando, voy acumulando los costos de todos los materiales que estoy utilizando, insumos de la mano de obra que estoy utilizando y llego a un costo final, como por ejemplo,
cuando hago el proceso de la construcción de una planta eléctrica, cuando hago el proceso de la construcción de una vivienda, qué sé yo, o cuando se me dice que es para procesos continuos, es sobre todo cuando estamos, por ejemplo, que producimos bebidas, que producimos alimentos para vender empacados, que producimos prendas de confección, prendas de vestir, calzado, etcétera, donde hay un proceso continuo, un proceso productivo, y entonces lo que hago es que acumulo los costos a medida que voy avanzando en el proceso productivo y, por qué no, en la prestación de servicios si también es continua. ¿Listo? En costos por procesos, pues debo determinar cuáles son las actividades iniciales y cuáles son las actividades operacionales. ¿Listo? Y aquí debo planeación, definir el programa de producción. Producto a fabricar, cantidades requeridas de productos, de acuerdo a la demanda del mercado, a los estudios de mercado. Eso lo están viendo es con el doctor Efraín Rodríguez, Angelina. Bueno, seguramente lo están viendo con el doctor Efraín, que son los estudios de mercado, en donde digo cuáles son las cantidades que demanda el mercado, y eso es lo que me da la pauta para saber cuánto es lo que me va a producir. Señor. ¿Qué me decía, doctor León? Ah, sí, qué pena. ¿Que esto de mercadeo lo están viendo es con el doctor Efraín Rodríguez? Sí. Ok, listo. Entonces, dependiendo de lo que el mercado demande, pues yo fabrico. ¿Listo? ¿Qué tiempo y qué plazo? Por ejemplo, de pronto no lo que cabe acá, pero ahorita quienes están en proceso productivo continuo, calzado y confección, porque tienen que entregarle a sus clientes para las temporadas. Llevar control y registro de unidades producidas. Informar porcentaje de avance de las unidades, obtener información relevante sobre la producción. Aquí muy importante, nivel de desperdicios, es decir, costos de no calidad. Usted me va a decir, pero esa vaina que yo sé que es costo, pero ¿cómo así que costo de no calidad? Claro, porque si yo produzco un bien, pero al producirlo le hago la supervisión, le hago el control de calidad y ese bien no está como yo lo necesito o como el cliente me lo demanda, pues yo debo entrar a hacer un reproceso. ¿Qué es un reproceso? Arreglarlo, reconfeccionarlo, repararlo. Eso tiene un costo. Es hacer, pero está mal, es deshacer para volver a hacer. A esos son los famosos costos de no calidad que no los medimos. Como no los medimos, no los controlamos. Y como no los controlamos, no los podemos mejorar. Ejemplo de un costo de no calidad. Cuando yo contrato con una satélite y la satélite me entrega de 100 prendas, me entrega 8 imperfectas, 8 que no se ajustan a la calidad que necesita mi cliente. Entonces debo reconfeccionar, deshacer, arreglar. Hay un costo de no calidad por los famosos reprocesos. ¿Listo? Actividad final de periodo, evaluar los costos, obtener conclusiones y recomendar acciones. Y ojo, en planeación de producción, que lo vimos anteriormente, definir el programa de producción, planeación de la producción, tengamos en cuenta es que si debemos comprar la materia prima, todos los insumos que necesitamos para evitar se acabaron los cierres. Córrale y vaya y busque el cierre de color tono azul rey. Y resulta que no se consigue por ninguna parte el cierre azul rey porque compré los cierres que necesitaba exacto, que eran 1000, y resulta que tuve inconvenientes con 20 cierres, 30 cierres, y ahora ¿dónde consigo esos 20 cierres o 30 cierres? Se acabó el hilo blanco, vaya y córrele y consiga el hilo blanco. ¿Cuánto vale ese vaya y córrele y consígalo? Un domiciliario, y peor aún el domiciliario se equivoca y no trae el hilo que era. Ir yo personalmente en la moto, cuánto vale ese tiempo, cuánto consumí de combustible, lubricante, mantenimiento de la moto, etcétera, cuánto me costó ir en el taxi para ir más rápido, cuánto me costó pagar la buseta de ida y de vuelta. Entonces, todas esas cosas son costos de no calidad. ¿Por qué? Porque no tuve una planeación de producción. Entonces, mucho cuidado, porque
eso hace que la rentabilidad se me disminuya. Pues estoy vendiendo, pero no entiendo por qué no soy rentable, porque hay una serie de gastos que se están generando, que son fugas de dinero que no se perciben y que no las anoto ni siquiera en un cuaderno, que son aquellos gastos innecesarios que se dieron porque no hice un proceso de planeación de producción adecuado requerido. Entonces, siempre evaluar costos, obtener conclusiones y recomendar acciones. Y hay el costo ABC, ese es el más chévere, pero es el más difícil, pero se puede aplicar, como le decía yo, siempre y cuando pueda asignar costos directos. Entonces, en el ejemplo de la hamburguesa, ahí decía yo cuántos gramos de carne, cuántos gramos de vegetales, cuánto vale el pan, cuántos gramos de salsa, si es que se determina salsa, o mililitros, qué sé yo, el empaque, las servilletas, ¿cierto? Si es a domicilio, qué empaque especial debo utilizar, y eso va dentro del proceso del costo, y trato de hacerlo lo más exacto posible por unidad. ¿Ok? Entonces yo digo, tengo estandarizado, pero eso ya llevo la estadística, para eso se requiere muchísima estadística que no la llevamos infortunadamente en la mayoría de los casos, estadística de cuántos productos manufacturo, cuántos productos elaboro, cuántos se venden realmente, si estamos hablando de cuántos quedan en el inventario, etcétera. ¿Listo? Que hay donde hay otros costos ocultos, que es el famoso inventario, porque se me pueden generar costos financieros por tener exceso de inventario. ¿Okay? Pero entonces ese costeo basado por actividades es cuando yo tengo una rigurosidad, sobre todo en materia estadística, de todas mis operaciones, de todas mis actividades. Entonces, si yo mismo soy el que voy y entrego los despachos y yo le estoy cobrando a mi propia empresa 2 millones de pesos mensuales, ¿cuántos despachos estoy haciendo yo y cuánto sale cada despacho que yo entrego? ¿Cuánto sale cada pedido que yo entrego? Si de esos 2 millones yo le dedico el 50% a lograr ventas, entonces el 50% de 2 millones es 1 millón, tengo que cargárselo a esas ventas que logré. Entonces, ¿cuántas unidades vendí o cuántos servicios logré con mi labor comercial? ¿Sí? Entonces, tengo que empezar a buscar cómo le cargo todos los costos que se dan por actividad, por unidad, por servicio prestado, para poder determinar si fue rentable o no. Cuando yo logre hacer este costo ABC lo más cercano posible al costo ABC, es donde voy a poder determinar el costo real final del producto vendido o del servicio prestado, lo comparo con el precio de venta y ahí sé si fui rentable o no. Ahí sé si fui óptimo en mi estructura de costos y gastos o no. No es sencillo. Bueno, teóricamente es muy sencillo hacerlo, pero hay que empezar con la parte estadística. Hay que empezar con hacerle seguimiento. Cada factura de compra, cuántas unidades, cómo la desgloso, cuánto le vamos a implementar. De los servicios públicos, cuánto estoy aplicando. ¿Será que el plan que tengo de celular de 200,000 pesos es mucho y más bien con un plan de 70,000 para cargársele después esa absorción de esos costos y gastos fijos sea más óptima? Por eso, reitero, usted me va a decir, ¿cuál es la fórmula mágica? El primer paso es hacer el flujograma de operación de sus procesos productivos desde que me llega el pedido del cliente hasta que entrego el bien a satisfacción o la prestación del servicio a satisfacción del cliente. Y ahí puedo empezar a medir el costo de mi producto real o el costo real del servicio que estoy prestando. Y es fácil porque ustedes ese flujograma lo tienen en la cabeza. De pronto a veces lo que falta es plasmarlo en un papel, en un Excel y empezar a costear. Créame, ese ejercicio varias personas se los he recomendado, varios lo han hecho y han tomado los correctivos necesarios porque se han asustado de ver que hay muchas actividades
que no generan valor, sino por el contrario generan gastos innecesarios. No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud. Si están confundidos, pues creo que logré la meta, pero mentira, no era eso. A ustedes les haré llegar unas hojas muy sencillas de cómo se deprecia un activo, qué costo tiene por hora, por minuto la depreciación de un activo, plantillas muy sencillas para que ustedes las realicen, las desarrollen y vayan haciendo el ejercicio, las vayan incluso mejorando, porque esto pues teóricamente es muy fácil, pero hay que llevarlo a la práctica. Yo les haré, y es un compromiso que les haré llegar esas plantillas para que ustedes puedan hacer la labor en sus respectivas empresas y obviamente las puedan mejorar. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, para si no entonces continuar. Sí, esa era una inquietud, doctor León, para mí. El saber si primero que todo lo que usted acaba de decir acerca del Excel, si existe un formato ya predispuesto, sería muy bueno que nos lo compartiera, como un ejemplo, para poder Sí, tomar de allí y poderlo trabajar directamente para nuestra empresa, independientemente que correcto. sea producto o servicio. Y Sí, pues sí. sí, las diapositivas estaría muy bien, estaría perfecto, pues le hemos puesto atención en lo que más podemos. Yo pues he tratado de hacerle charla a lo que a mí me complica la mente con esta situación, porque uno en realidad de ver lo que está sucediendo, de ver lo que viene, de ver en la situación en la que estamos y de saber que de nosotros depende el futuro de nuestras familias, de nuestros negocios, y que no debemos tener esta mente mediocre de decir, es que vamos a ver qué hacemos, lo que podamos o lo que Dios quiera. No, es lo que nosotros nos propongamos, porque de nosotros depende y con la ayuda de ustedes. Muchas gracias. No, a ustedes, muy amable por la participación. Bueno, Buenas tardes. Doctor, perdón, una consulta. sí, señor, con mucho gusto. Es que fíjese que con esto que hemos estado hablando de los costos se me ha despertado a mí una curiosidad, porque a la verdad no sé si soy el único, a lo mejor, ya, que de pronto está uno así como en el limbo con la cuestión de industria y comercio. Ah, sí, ¿Ya? señor. Entonces sería bueno como, no sé, como una capacitación en su momento, porque pues estamos hablando de costos y estos son costos a lo mejor que uno, personalmente yo no he evaluado ese costo, aunque yo no tengo almacén de puerta hacia afuera, ya, pero de igual manera me ha generado una curiosidad por ver hasta dónde pues yo tengo que hacer ese pago, si lo debo hacer, cuándo lo debo hacer, pues basado en lo que hemos estado escuchando. Sí. Porque ese creo que es una de las cosas que es parte del proceso que estamos viviendo con la Cámara de Comercio, se llama ordenarse, estructurar la empresa, pero estructurar la parte de costos, pues para mí también ha sido muy innovador y muy necesario, pues porque a pesar de que yo tengo mucha experiencia en producción, la parte de costos siempre me ha generado a mí un hueco, ya, un hueco en el sentido donde pues lo que usted decía al día de hoy, yo nunca he tomado en cuenta la depreciación de mis equipos, o sea, eso es parte que como que a veces uno quiere como ayudar tanto a los clientes que se olvida de sí mismo y luego pues se ve afectado. Correcto. Entonces creo que pues sería bueno, no sé, lo dejo ahí en el tintero, pues como una especie, como dentro de esta parte de los costos, como a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que hay que pagarle al César, es lo que me está pasando. Sí, correcto. Sí, y partamos de un principio, como les decía yo, el hecho de que nos formalicemos en el sentido de formalización de legalidad, de estar registrados en Cámara de Comercio, ¿sí? Pues eso nos genera ya una obligación adicional, que es estar registrados ante la DIAN, ¿sí? Que ya aparecemos allá con un RUT, ¿ok? Y independiente que estemos obligados a declarar renta o a pagar o no la renta. Y eso nos genera otra obligación adicional, que es la de registrarnos en Secretaría de Hacienda Municipal, llámese Cúcuta, Los Patios, Villarrosario, qué sé yo. Y está registrado en esa Secretaría de Hacienda Municipal, pues nos genera ya de por sí una obligación futura, y ahí se aplica la expresión de Benjamin Franklin: no hay cosa más cierta o no hay cosa más certera que la muerte de los impuestos. Y en Colombia sí que se da, porque somos todavía un país muy violento y para eso pagamos impuestos por todo. Es más, acaba de promulgarse hace poco una nueva reforma tributaria, que es la Ley 2155. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya ese impuesto se genera porque ya la Secretaría de Hacienda tiene la información de la Cámara de Comercio, porque están conectados.
y a veces se nos olvida y entonces nos llega por allá en agosto del 2022 o en septiembre nos llega la carta, una carta de amor de la Secretaría de Hacienda Municipal donde dice: usted no presentó la declaración de industria y comercio. Yo no tenía ni idea, yo ni sabía qué era eso. Entonces ahí nos responde la Secretaría de Hacienda: la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento. La ignorancia de la norma no justifica su incumplimiento. Entonces hay que, y mire que lo que yo les digo, y es cierto, en casi todos los bienes y servicios, la tarifa de industria y comercio, es decir, industria y comercio, avisos y tableros, y tasa bomberil, el famoso ICA, es por lo menos del 1.2%. Quiere decir que cuando usted dice: no, es que yo me gano un 20% por cada bien que vendo, cada zapato, cada prenda que vendo, no, es cierto, porque ese 20% quítale el 1.2% que debe pagárselo al municipio. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjese que ya su estructura de costos se vio afectada y usted no lo sabía, ¿ya? Por eso decía Angelina al principio, si consideran que requieren una asistencia técnica, obviamente mucho más personalizada, solicítenla. Eso a ustedes no les va a costar un peso, lo que van a invertir es su tiempo, que la Cámara con el mayor gusto estará atenta a programarla y hacerles la asesoría y la consultoría respectiva. ¿Listo? Porque mire, todos tenemos vacíos, todos llegamos a un momento, lo que usted dice: yo soy muy bueno en producir y seguramente optimizo el consumo de materia prima, cómo pagarle a este empleado por destajo, etcétera. Pero se me olvida, y por darle una rebaja al cliente y por lograr la venta, se me olvidó que a fin de año tengo que por lo menos hacerle mantenimiento a la máquina, ¿sí? Y lo peor de todo, no hacemos mantenimiento ni siquiera preventivo, hacemos mantenimiento reactivo, es decir, el de reparar cuando ya la máquina nos sacó la mano, y ese paro de máquina me genera los repuestos que no se consiguen por nada porque la máquina es muy vieja, perdónenme, pero eso lo he visto en sus casos. Segundo, que el señor, el que me la arregla, se demora 3 días porque está haciendo otro trabajo. Y cuarto y tercero, me toca que buscar como sea quien me haga el servicio en una maquila o me arriende la máquina o qué sé yo, y eso me genera un sobrecosto que no tenía planeado. Y ahí se me puede estar yendo la rentabilidad del proceso del producto, ¿sí? Entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Y que pues somos muy hábiles para la materia prima, somos muy hábiles para calcular la mano de obra directa, pero esos costos indirectos no los tenemos en cuenta y a veces por ahí donde son las fugas de dinero que yo digo, que es donde hacen que la empresa no sea rentable. ¿Listo? Muy bien. Aquí les vuelvo a repetir: flujograma de actividades del negocio. Sistema de costos ABC se basa en el principio de que la actividad es la generadora de costos y que los productos consumen actividades. Por eso es muy importante que ustedes hagan este flujograma de actividades del negocio para conocer aún más su proceso productivo y conocer su empresa. Y cuando ya empezamos a conocer la empresa, ya ahí sí podemos costear con mayor precisión. El costo del bien o el costo del servicio que estamos ofreciendo. Miren, etapas básicas del proceso de costeo tradicional. Elabore su presupuesto personal, es decir, el dinero mínimo necesario para vivir como ser humano con dignidad. ¿Por qué? Porque es que es usted el que está dedicado 100% a su empresa. Es mi empresa, es yo con yo, sí, pero hay que hacer ese yo con yo más técnico, es decir, donde digamos, yo necesito para vivir, por dar un ejemplo, mínimo 2 millones de pesos. Pues ese es dentro de la estructura de costos y gastos mensuales, determino que es un costo fijo o es un gasto fijo, como lo quieran identificar, pero que la empresa debe pagarme a mí 2 millones de pesos para yo poder vivir bien y que no tengan que estarle sacando a puchos, a pedazos a la empresa. Entonces determino esa estructura de gastos personales y se los cargo a la empresa porque para eso le estoy dedicando 100% a la empresa. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque es que uno que escucha, pues como soy yo, pues no me cuesta, sí le cuesta, porque si usted no lo hace, tiene que contratar a un tercero y el tercero no le va a trabajar gratis. ¿Listo? Entonces el objetivo es que la empresa, que es usted mismo, le asigne una remuneración por su gestión y dedicación. Determina el tiempo que destina para la empresa, relaciona las actividades o funciones que desarrolla la empresa. A veces somos soy la que barre, soy la que cobro, soy la que compro, soy la que vendo.
Elabora el listado de conceptos o rubros de costos y gastos fijos de la empresa, es decir, aquellos que se generan y o deben pagarse, se realizan ventas o no. Hay que tener muy claro cuáles son costos o gastos fijos que se generan, se venda o no se venda. Vuelvo y repito, elabore el flujograma de actividades de la empresa para realizar o generar una venta, desde que se genera el pedido del cliente hasta la entrega del bien o prestación de servicios. Soy muy cansón con eso, pero es que eso es clave para saber cuál es, conocer mi empresa. Calcule en cada actividad del proceso costos de materia prima, mire, incluyendo empaque, tiempos, costo de mano de obra, cuando es directa, costos de servicios subcontratados, fletes, comisiones por transferencias electrónicas, comisiones de plataformas, Dafiti, Mercado Libre, etcétera. Todo eso genera un costo. Y al hacer este ejercicio, o al desarrollar este ejercicio, le permitirá identificar las actividades o labores que le generan valor agregado a su producto o servicio, las actividades que son de soporte necesarias y generan gastos administrativos, gastos de distribución y comercialización, gastos de financiamiento. Por ejemplo, el costo de un crédito. Eso hay que trasladarlo a la estructura de costos y gastos, esos intereses y esa cuota que estoy pagando de crédito. Y C, actividades que le restan valor agregado al producto o servicio y generan gastos innecesarios, sobrecostos por reprocesos y, desafortunadamente, y ojalá que nunca se den caso ustedes, pérdidas. Oiga, ¿qué le pasó? Pero ese negocio había bueno, sí, pero como tuve inconvenientes, me vi en la necesidad de hacer reprocesos, me vi el flete, se me incrementó y no lo tuve en cuenta, pues ahí tuve una pérdida o a duras penas estuve ras con ras. Toda esta estructura de costos y servicios, de costos y gastos, ¿para qué me sirve? Para el cálculo del punto de equilibrio en la herramienta que les voy a enviar por correo. Se la envió a Angelina y Angelina a su vez se la envía a ustedes. Es ahí ustedes incluyen los datos de su empresa y le genera el punto de equilibrio y hace ahí un ejercicio de punto de equilibrio promedio ponderado en donde dice que este punto de equilibrio es el nivel de venta, me permite identificar el nivel de ventas que me permita cubrir los costos en los que se ha incurrido y obviamente tener un excedente entre los socios accionistas, pero por lo menos el punto de equilibrio es que me dice cuánto es lo mínimo que debo vender, ojalá en pesos para ni ganar ni perder, pero eso es para medir cuánto es lo mínimo que debo vender y por consiguiente cuánto debo estar vendiendo por encima de ese punto de equilibrio. El equilibrio es que usted no se cae, ¿sí? El tipo sabe conservar el equilibrio, ¿sí? Usted no se cae, siempre está de pie. Pues el punto de equilibrio es eso, lograr determinar las ventas mínimas mensuales que debo realizar para ni ganar ni perder, pero obviamente que hay meses en los que ni siquiera logro el punto de equilibrio porque obvio las ventas no son lo suficientes para cubrir todos los costos y gastos fijos. Y hay meses o temporadas en los que sí estoy en el punto de equilibrio y hay otros en los que estoy en mucho más allá del punto de equilibrio, es donde tengo unos excedentes, unas ventas, unas utilidades, pero debo guardar en las vacas gordas, debo guardar para las vacas flacas y no volverme loco. Uy, me gané este mes 5, 10 millones, entonces me voy para digamos, para Santa Marta, para San Andrés, no, ojo porque la empresa sigue demandando proveedores, materia prima, mano de obra, y tengo que cumplir con esas obligaciones, más aún si tengo créditos financieros que esté pagando y demás. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muy bien cuáles son los costos variables de la empresa y cuáles son los costos fijos de la empresa para poder calcular ese punto de equilibrio. Aquí está la fórmula, es muy sencilla, como les digo, yo les voy a dejar el Excel, muy clarito, muy bien especificado, para que ustedes empiecen a hacer ese ejercicio en sus empresas. Más de uno se va a ir para atrás, más de uno va a decir, concha, yo estaba vendiendo 10 millones de pesos mensuales y pensé que estaba yendo bien y resulta que tenía que vender a 14 millones, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me falta? Vender más. ¿Cómo puedo vender más? ¿Cómo puedo optimizar mi estructura de costos y gastos? Aquí le digo yo, a los costos más los gastos fijos más gastos fijos, lo divido entre el famoso margen de contribución. En el Excel está muy clarito. Y aquí de todas formas, margen de contribución, aquí lo están viendo, margen de contribución. Y de todas formas aquí tengo un ejercicio muy, muy sencillo. Dice,
Precio de venta es un producto que lo vendo en 10.000 pesos al mercado. Mis costos variables de materia prima, mano de obra directa, son de 8.000 pesos. Y los costos fijos más gastos fijos, servicios públicos, arriendo, lo que la empresa me paga a mí mismo, entre otros, 5 millones de pesos mensuales. Y entonces yo digo, si yo divido 8.000 entre 10.000, me da 0.8, y a ese 1 le resto de 0.8, quiere decir que me da 0.2. Por aquí me cayó un pañuelo. Entonces me da 0.8, pero a 1 le resto ese 0.8, me da 0.2. Quiere decir que divido los 5 millones entre 0.2, necesito vender 25 millones de pesos mensuales. Y yo estaba feliz porque estaba vendiendo 20 millones. Y resulta que estaba feliz porque estaba vendiendo 20 millones y se me había olvidado ir a la DIAN a decirle que había pasado el tope para pertenecer al régimen simplificado o ser no responsable de IVA, que es de 124 millones este año, 127, no recuerdo el dato, pero digamos que son 125 millones este año. Y entonces se me olvidó avisarle a la DIAN eso, se me olvidó cambiarme o pasarme, como quieran, al régimen común o al responsable de IVA. Y entonces la DIAN lo detectó porque mis proveedores me emiten factura electrónica y esa factura electrónica le llega automáticamente a la DIAN, y la DIAN me avisó y me dijo: señor contribuyente XX, usted superó el tope de ventas, está en la obligación de cambiarse al régimen común, y por consiguiente, como no lo hizo, tiene una sanción. ¿Sí? Entonces, los costos no es solamente materia prima, mano de obra, es todo. Comisiones bancarias, 4 por 1000, intereses por créditos, los impuestos. Usted me decía, el industria y comercio, no tengo ni idea si tengo que pagarlo, si no tengo que pagarlo. Nunca lo he hecho. De pronto la Secretaría de Hacienda nunca me ha pillado, pero si me pilla, entonces me cobra lo de 5 años atrás, porque la prescripción de las deudas tributarias es de 5 años. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. A veces nos centramos tanto en comprar y vender, o en comprar materia prima, producir y vender, que se nos olvidan otras cositas que son las que de pronto hacen que se nos vaya la rentabilidad. Sanciones tributarias, intereses de mora, etcétera, etcétera, etcétera. Quien no conoce sus costos, no conoce su empresa. Esto es un champú, un brochazo. Obviamente van a tener el material, obviamente van a tener unas plantillas muy sencillas en Excel para que la idea es que ustedes las sigan desarrollando. Hay un link donde ustedes pueden consultar otras plantillas de costos. No hay una plantilla mágica porque cada empresa es diferente, incluso empresas de calzado una con la otra son diferentes, dependiendo de los tipos de calzado que producen, dependiendo de los tipos de prendas, de confecciones, dependiendo de los productos alimenticios que elaboren, dependiendo de los servicios que presten, etcétera. Cada empresa tiene su estructura de costos personalizada. Angelina, yo creo que ya siendo... Buenas tardes, doctor León. Sí. Buenas tardes, qué pena interrumpir. Bien pueda. Con respecto a lo que usted mencionaba anteriormente sobre las empresas que son régimen común, sí, las que tienen que pasarse a SAS, ¿sí? Por lo menos en el caso mío, ¿sí? Mi esposo tiene una empresa para la zona del Catatumbo, ¿verdad? Sí. De maquinaria agrícola. Sí. Él es régimen común, nosotros pues pagamos todos los impuestos correspondientes, pero cuando nosotros hicimos el cambio para la alcaldía de Tibú... La de hoy ya terminó, era de 3 a 5. ¿Aló? Sí, lo escucho, para la alcaldía de Tibú, ahí quedamos. Sí, cuando nosotros hicimos el cambio para la alcaldía de Tibú, los impuestos subieron extremadamente. O sea, en Cúcuta eran más bajos los pagos anuales que en Tibú, sí, bueno, nosotros no sabíamos eso. Con respecto a lo de pasarnos a SAS por estar en esta zona, ¿usted me podría explicar un poco al respecto o de pronto quién me podría dar esa información? No, claro, con mucho gusto yo se la hago llegar. Usted le escribe a Angelina, ¿sí?
le escribe Angelina para pues esa información más puntual, hacérsela llegar a usted aparte, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice la SOMAC? La SOMAC lo que le dice, mire, usted debe hacer, dependiendo si es microempresa, mediana, pequeña empresa o mediana empresa, debe realizar una inversión mínima y contratar un número de empleados mínimo, ¿listo? Lo mínimo que hay que invertir son alrededor de, en pesos, hoy en día son como 37 millones, 38 millones de pesos, ¿listo? Y contratar mínimo 2 empleados. Pero, si, por ejemplo, usted me dice, no, yo lo que hago es que mi esposo compra y vende maquinaria agrícola, por dar un ejemplo, ¿listo? Entonces, si él está como persona natural, entonces se puede convertir a esa SOMAC, claro que sí, pero entonces para que sea SOMAC y tenga los beneficios tributarios, debe hacer esa inversión de 37, 38 millones. La norma estipula que la inversión es activos fijos como maquinaria, equipo, vehículos o inventario. Entonces el inventario de esa maquinaria que compra y vende nos puede servir. 1. 2. Contratar mínimo 2 empleados. Si su esposo, discúlpeme, lo voy a poner el nombre Pedro Pérez, por dar el ejemplo, ¿listo? Entonces, su esposo, las SAS, puede ser el representante legal y puede ser empleado de la empresa, ya tiene uno, ¿sí? El otro empleado puede ser la persona que le ayude, puede ser usted, que le ayude en las partes administrativas o en la parte de comercialización, ¿sí? Usted fíjese que es sencillo. Lo que pasa es que cuando habla de 2 empleados, se habla de que sean formales, es decir, que se les pague todo el sueldo, el salario, subsidio de transporte y que se cotice a seguridad social a través de la pila, ¿ok? Es decir, como dicen hoy en día los chicos, con todos los juguetes y con toda la seguridad social, porque eso sí le hace seguimiento la DIAN y la UGPP. Y la UGPP es la hermana chiquita de la DIAN, es la hermana menor. Y están conectadas 7/24. Y se lo garantizo que 7/24. Sí, seguro. Pero entonces usted puede... esos son los requisitos que ellos piden. Mínimos. Yo incluso yo le pues enviaré la norma y le diré, léase pues todo el decreto, es bueno leerlo, pero especialmente tenga en cuenta esto y estos aspectos. ¿Listo? Listo. Disculpe, usted me hablaba de una persona con la cual yo me podía contactar para hablar sobre el tema, pero yo no manejo el número de teléfono de esa persona. ¿Me lo hacen llegar al correo o cómo haríamos ahí? Claro, incluso pues yo soy la persona, entonces usted puede pedir a través de Angelina una asistencia técnica personalizada en el tema y cuadramos la cita. ¿Eso lo pido al mismo correo la cual me enviaron este link o a un correo diferente? Angelina, ¿a quién lo pide? ¿A usted o al de Jorge? Sí, al mismo correo que yo les envío la invitación. ¿Listo? Disculpe, asistencia técnica, ¿cómo es esto? La palabra asesoría precisa. Personalizada. Asistencia técnica personalizada. Listo, Y la entonces yo le envío el correo. Y la solicita puntualmente en SOMAC y con mucho gusto le damos la asistencia. ¿Listo? Vale, muchas gracias, muy amable. A usted por la participación, muy gentil. No sé si hay alguna otra inquietud. Agradecimientos, doctor León. Agradecimientos para usted. Muchas gracias. A ustedes por estar participando. Muchas gracias por la información compartida. 2 horas.